En este video, para completar nuestro curso de Química del Agua, vamos a hablar sobre algunos criterios para determinar la confiabilidad de los análisis y los resultados que nos puede dar un laboratorio y sobre todo criterios de calidad para diferentes usos. Comencemos con los criterios de confiabilidad. Si al agua se le hace un análisis completo de todos los aniones y cationes, el agua siempre es neutra, por lo tanto la sumatoria de cationes debe dar igual a la sumatoria de aniones. Lógico que hay que sumarlos en una misma unidad y para eso vamos a utilizar miliequivalentes por litro. La diferencia porcentual o el error porcentual aceptable depende de la cantidad de iones que están disueltos en el agua. La calculamos como la sumatoria de cationes menos la de aniones sobre la de cationes más la de aniones, o sea, la diferencia sobre la suma. No importa cuál primero, cuál después, por eso lo tengo en valor absoluto, multiplicado por 100. Si tenemos una sumatoria de aniones o de cationes relativamente pequeña, 0 a 3 miliequivalentes por litro, el error porcentual admisible es de 0.2. Si es un poco mayor, de 3 a 10, 2%, y de 10 a 800 o más, el máximo error permisible es del 5%. Eso ya nos indicaría que los análisis son o no confiables. De lo contrario, o no son confiables o falta medir algunos aniones o cationes. Los sólidos disueltos que podemos determinar por el método de filtrar y por el método gravimétrico de filtrar primero a través del crisol, lo que pasa del crisol se evapora, se seca, etcétera, y nos permite determinarlos, también se pueden calcular. Como los sólidos disueltos en realidad es todo lo que no es H2O y que está ionizado, los sólidos disueltos están relacionados con lo que está ionizado en el agua, pues los podemos calcular como el 60% de la alcalinidad. Tengamos en cuenta que alcalinidad son bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Entonces, pues, el 60% de la alcalinidad y le sumamos todos los demás iones, cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, y aniones, cloruros, sulfatos, silicatos, nitratos, fluoruros, aquí faltan el hierro, bueno, todos los cationes y todos los aniones. En esta expresión sí los sumamos en miligramos por litro directamente, porque tal cual, si yo tuviera 20 miligramos por litro de calcio y evaporo un litro de agua, pues quedarán 20 miligramos de calcio en el fondo. Entonces, en esta expresión, repito, todo está en miligramos por litro. La alcalinidad en miligramos por litro de CaCO3, que es la unidad en que se suele expresar. Esos son los sólidos disueltos totales calculados. Pues bien, otro dato que nos permite saber qué tan confiables son los resultados es la relación entre los sólidos calculados con la expresión anterior y los medidos. Los calculados pueden ser ligeramente superiores a los medidos. Esta relación debe dar entre 1 y 1,2, indicando que los resultados son confiables. Hay una relación entre los iones y la conductividad eléctrica que mencionamos en su momento cuando hablamos precisamente de la conductividad, y era, pues, si los iones son los que conducen la corriente eléctrica, la sumatoria de aniones o cationes la multiplicábamos por 100 y eso nos daba aproximadamente la conductividad eléctrica. O sea que si la sumatoria de aniones o cationes en miliequivalentes por litro multiplicada por 100 la dividimos por la conductividad en microsiemens por centímetro, nos debe dar un valor que está entre 0,9 y 1,1, indicando que los resultados son confiables. También había una relación entre la conductividad y los sólidos disueltos. Al multiplicar la conductividad por un factor entre 0,55 y 0,7 nos daba el valor de los sólidos disueltos aproximados. Bueno, pues aquí lo vamos a usar con los sólidos calculados, los disueltos, pero los calculados de acuerdo con la fórmula anterior. Y la conductividad dividido por la conductividad nos debe dar entre 0,5 y 0,8, y eso indicaría que los resultados son confiables. Hay otros criterios pues que son respecto, digamos, en las determinaciones. Uno puede saber, por ejemplo, que la alcalinidad, sabiendo que la alcalinidad, la acidez y el pH están relacionados, pues por ejemplo para determinados valores de pH no hay alcalinidad, y para por debajo de 4,5 no hay alcalinidad, por encima de 8,3 no hay acidez. Luego también eso nos sirve para valorar los resultados de un laboratorio al comparar el pH con las causas de alcalinidad y acidez. En cuanto a la dureza, por ejemplo, que es causada por calcio y magnesio, pues el laboratorio no nos puede informar que tiene más calcio o más magnesio que lo que tiene de dureza total. Es decir, hay una serie de factores y de criterios adicionales para analizar los resultados de un laboratorio que aprendimos o con los cuales tenemos suficiente criterio de acuerdo con lo que hemos visto de las características del agua.
Vamos a pasar ahora a la parte de los diferentes criterios de calidad del agua para diferentes usos. Aquí comienzo con agua para consumo humano y tengo una comparación de un montón de normas diferentes. Aquí está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú. Esta acá me perdió abajo, tenía, pero esto es Centroamérica, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Unión Europea, Venezuela y aquí está Colombia. Este corresponde a nuestra legislación actualmente vigente, que ya vamos a ver un poquito más en detalle. No he listado absolutamente todas las características del agua, sino las más importantes que hemos abarcado un poco en este curso, desde las físicas como el color, el olor, el sabor, la turbiedad y la conductividad, y los sólidos que están por aquí, los disueltos, por ejemplo, hasta todas las químicas, el pH, la alcalinidad, el calcio, cloro y cloruros, dureza, etcétera, manganeso, las diferentes formas de nitrógeno, potasio, sodio, sulfatos y aquí abajo algo bacteriológico, los coliformes totales y los fecales. Fíjense primero que hay valores que no tienen restricción en algunas legislaciones, nosotros incluso tampoco tenemos valores restrictivos para estas formas del nitrógeno o para el sodio, por ejemplo. Entonces, pues en los casos en que no nos rigen, no tenemos que cumplirlo, pero lo que otra legislación tenga nos sirve un poco de guía cuando estamos evaluando la calidad del agua para un determinado uso. En las que casi todas o todas tienen, pues también encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, aquí en el manganeso, que junto con el hierro causan los problemas de olor y de sabor y todo, nosotros tenemos un límite de 0.1 y hay otras legislaciones que lo tienen más bajo, como la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, que tiene 0.05. Por aquí veamos en cuanto al color 15 o 20 en la mayoría, por aquí unos que exigen mucho más, un agua mucho más clarita, ¿cierto? En cuanto a la turbiedad, que habíamos dicho que la usan, las partículas que causan turbiedad las usan los microorganismos para protegerse de la desinfección, por eso nuestro límite bajó a 2, aunque era 5 anteriormente, muchas lo mantienen en 5, la UCEPA lo tiene en 1, pero pues la razón es en realidad optimizar la desinfección. La conductividad, como vemos, pues es un rango muy grande, casi que cualquier agua, casi que cualquier agua dulce la cumpliría. Bueno, ¿qué más de resaltar aquí? Los rangos de pH son bastante parecidos en general, 6,5 es el límite mínimo aceptado por todos y el más alto es el que puede cambiar un poquito. Con respecto al olor y al sabor, como les mencionaba, las legislaciones dicen inobjetable, inodora, insípida, inofensiva, aceptable. Son más bien calificativos, o sea, es una determinación cualitativa. Por aquí la Unión Europea sí le pone un número detectable, que ya aprendimos lo que significaba el número detectable, cómo se determinaba. Vemos los cloruros que tienen el sabor salado principalmente, aunque hay legislaciones que aceptan valores mayores. La dureza, en general todos aceptan agua dura para consumo humano, muy dura, incluso muy dura, no hay problema con ella. ¿Qué más podríamos mencionar? El hierro que causa el sabor y el olor también. En los Estados Unidos tienen el mismo valor límite que nosotros, pero acá en Venezuela tienen un límite más pequeño en general. Bueno, quizás eso, ¿no? El sodio y el potasio, los sulfatos que tienen el efecto purgante, también hay legislaciones que aceptan valores mayores. Con respecto a la parte bacteriológica, pues todo debía dar 0. Aquí hay unas que dicen menos de 4 o menos de 3 en los coliformes totales, dado que está el número más probable por 100 mililitros. Si se hace por los tubos múltiples, cuando da negativo, pues estos son los valores mínimos que puede dar el ensayo. Sí, dice, mejor dicho, el ensayo dice simplemente cuando todos dan negativos que da menos de 4 o menos de 5 o menos de 3, dependiendo del número de tubos que se haya utilizado. Entonces, en general, pues el 0 debía ser en realidad, es decir, que no haya ningún tipo de coliformes en el agua que vamos a dar a consumo, por supuesto. Bien, yéndonos directamente a lo que rige en Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se llamaba así en su momento, junto con el Ministerio de la Protección Social, sacó en el 2007 la resolución 2115 en junio, y esta se refiere a todo lo que tiene que ver con la calidad del agua. Hay una ley marco y esta es la resolución que ya fija los límites.
Un poco para mostrar cómo estas resoluciones están estructuradas, en general empiezan con unas definiciones, legalmente, lo que legalmente se va a entender, por ejemplo, por agua potable, por valor límite, por valor deseable, cualquier término que se vaya a utilizar dentro de la resolución está definido aquí. Concentración límite, cosas de ese estilo. El capítulo 2 de esta resolución presenta las características físicas y químicas del agua para consumo humano, o sea, los límites establecidos para las diferentes características físicas y químicas, y los diferencia dependiendo de si se limitan porque tienen algún efecto sobre la salud, si se limitan por efectos económicos. Están también, claro, todos los plaguicidas y otros compuestos tóxicos, dentro de ellos los metales pesados, e incluso aquí se establecen los residuales máximos de los diferentes químicos que se usan en la potabilización. Si yo uso coagulantes, el cloro y demás compuestos químicos que pueda utilizar, aquí se establece cuál es el límite máximo del residual que puede quedar allí. En el capítulo 3 se dedica a las características microbiológicas, establece cuáles son las técnicas válidas para la determinación. Aquí, por ejemplo, establece que para el caso del agua para consumo humano solo son aceptables la técnica del filtro membrana y la técnica del sustrato definido. Es decir, los tubos múltiples, como los conocemos, no son válidos para demostrar la calidad microbiológica del agua. Sí son válidos como técnicas, digamos, de control dentro de la planta y demás, pero no para certificar la calidad microbiológica del agua. Bueno, en el capítulo 4 se habla de unos instrumentos que no existían anteriormente en las resoluciones y leyes anteriores de calidad del agua en nuestro país. Unos instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Y se habla del IRCA, del IRABA, del IRD, el IT, el IC, ya los vamos a ver más adelante, y permiten estos diferentes índices clasificar el nivel de riesgo de un agua para su consumo, para consumo humano. En el capítulo 5 se establecen todos los procesos de control de la calidad del agua para consumo humano por parte de quien presta el servicio, o sea, por parte del operador de las plantas de agua potable, de la planta de agua potable. ¿Qué procesos debe tener? ¿Con qué frecuencia debe tomar las muestras? ¿Cuántas muestras debe tomar en cada ocasión? ¿Cuáles límites debe cumplir? ¿En qué porcentaje no debe incumplir las normas establecidas en el capítulo 2 y 3? Los reportes, los informes, todo lo que debe hacer el prestador del servicio. En el capítulo 6 es algo parecido, pero para el ente de vigilancia. Entonces también la autoridad sanitaria debe tomar una serie de muestras propias, analizarlas por su cuenta, el diferente número de muestras, cuántas visitas de inspección debe hacer, el tipo de reportes y demás. Entonces es parecido un poco al 5, pero es para la entidad de control, de vigilancia. Y el capítulo 7, que es común a muchas de estas resoluciones, que son los plazos para que las plantas existentes se pongan al día en esto. Las plantas nuevas, toda la planta que salga o que se haga a partir de esta resolución debe cumplir absolutamente todo para los capítulos y los criterios establecidos aquí. Pero una planta que ya existía, por ejemplo, si en este caso, que fue aquí cuando se bajó la turbiedad a 2, antes era válida 5 y ahora es 2, si hay plantas cuya turbiedad está cumpliendo por debajo de 5, pero no cumplirían por debajo de 2, pues hay unos plazos establecidos aquí para que la planta se ponga al día, se actualice, se optimice y pueda cumplir con las nuevas normatividades. Incluso, por ejemplo, si se establecen aquí nuevas formas de control, que la planta se pueda poner también al día. Esos plazos normalmente no superan el año o el año y medio. Lógicamente, como esto es del 2007, actualmente pues esos plazos vencieron hace mucho tiempo. Hablemos un poquito de los índices mencionados. Está el IRCA, que es el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. Este se calcula por muestra y de manera mensual. Por cada muestra que se analice, lo que hay que determinar es el puntaje de las características que no se aceptan. Se tiene una tabla que establece un puntaje para cada una de las características principales en cuanto a riesgo por calidad, o sea, en especial aquellas que tienen que ver con la salud y también pues con el rechazo por parte del usuario. Y cada característica tiene un puntaje de riesgo
En total los puntajes suman 100. Ese puntaje de riesgo, claro, es más alto para aquellas características que son más importantes o más importante que se cumpla. Entonces, para una muestra se suman los puntajes correspondientes a las características que no cumplieron. Aquellas que no cumplieron con los valores límites se les suma el valor del puntaje de riesgo. Y esa sumatoria sobre el puntaje total de las características asignadas me da el porcentaje. Pues los puntajes totales, como les digo, dan 100, pero arriba solo pongo que no cumplió el color, que no cumplió la turbiedad, que no cumplió el cloro residual, por ejemplo. Todo lo demás sí cumplió, entonces solo sumo los puntajes de las que no cumplieron sobre el total de puntajes, que bueno, podría ser más de 100, no necesariamente el de abajo 100, sino sobre el total de puntajes, pero sí me va a dar claro en porcentaje. El IRCA mensual se calcula como el promedio de los IRCAs de todas las muestras que se tomaron en el mes. Simplemente es un promedio común y corriente. ¿Cómo se interpreta? Esta es la tabla que presenta la misma resolución para interpretarlo. Entre más pequeño sea el IRCA, pues mejor es el cumplimiento de todas las normas, ¿cierto? Entonces, de 0 al 5% se considera que es un agua sin riesgo, que se puede utilizar sin ningún problema. Aquí se dice en esta a quienes se deben notificar para que se empiece a actuar sobre el y entonces dice aquí simplemente continuar el control y la vigilancia. Y aquí las acciones que hay que tomar, estas son con respecto al IRCA por muestra y estas con respecto al IRCA mensual. Entonces aquí dice que es agua apta para consumo humano, que hay que continuar con la vigilancia, no hay problema. Cuando ya aumenta el índice de riesgo, el IRCA, entonces hay un nivel de riesgo bajo, hay que informar a la persona prestadora, establecerle, decirle usted no está cumpliendo, tiene un índice de riesgo bajo, y al COBE. Abajo yo también tenía especificado, pero no sé por qué se me borró el comité de vigilancia, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero eso aparece pues en la resolución, que es una unidad de vigilancia como el nombre lo dice. Y pues es un agua que no es apta para consumo humano tal como está, que hay que mejorarla. Riesgo mayor es medio, hay que informarle además del prestador y al COBE, al alcalde y al gobernador, o sea, ponerlos en alerta, sigue siendo un agua que no es para consumo. Más alto todavía, hasta 80%, informar al prestador, al COBE, al alcalde, al gobernador y a la Secretaría de Servicios Públicos Domiciliarios. Y en caso de estar por encima de 80 es un agua que se considera inviable sanitariamente hablando, y hay que informarle aquí hasta al presidente casi, a la Contraloría General, a la Procuraduría General, a los ministerios de Protección Social, ahorita a los dos ministerios de Ambiente y de ¿cómo es que es? Y de Territorio, bueno, es que ahorita el nombre por el que cambiaron, e incluso al Instituto Nacional de Salud, a todo el mundo. Luego, la idea es que todos los servicios de agua potable en el país cumplan con estar con un IRCA sin riesgo. El otro índice que aparece es el índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano. Es como un riesgo de desabastecimiento si quisiéramos verlo así. Y se calcula el IRABA municipal y el IRABA por prestador del servicio. El IRABA municipal es primero el IRABA del prestador del servicio. Esto es cuando tengo de pronto más de un operador de agua potable dentro del municipio. Se calcula como 100 menos una suma de dos índices adicionales que son el índice de tratamiento y el índice de continuidad. Este se establece con respecto a que todo el tiempo el agua ha sido tratada, que no ha habido en ningún momento lapsos donde el agua ha pasado directamente por la planta bypass sin tratamiento, y este índice de continuidad es que ha habido todo el tiempo continuidad en el servicio de abastecimiento, que no se ha cortado el agua en ningún momento. Y con esto se calcula el IRABA por prestador del servicio, por la persona prestadora. El IRABA mensual se calcula como el promedio de esos IRABAs, ¿cierto? Esta es la sumatoria de los IRABAs por los prestadores sobre el total de personas prestadoras. Entonces viene a ser simplemente el promedio de los IRABAs de los prestadores por 0.6, o en caso de que solo haya uno, pues el IRABA por prestador del servicio por 0.6, más el IRD municipal, que es el índice de riesgo por distribución en el municipio, multiplicado por 0.4. Y ese índice de riesgo por distribución depende de la forma en que sea distribuida el agua, red, pilas, carrotanques, etc. Entonces allí hay en la resolución cómo tomar estos diferentes índices, el IT, el IC y el IRD, para calcular los IRABAs.
Bueno, digamos que allí dejemos todo lo que tiene que ver con agua para consumo humano y pasemos a otros usos del agua. Uno de los usos grandes, importantes en nuestro país, que tiene una función agrícola bastante grande, es el agua para riego. Cuando pensamos en agua, calidad del agua para riego, tenemos muchos aspectos que considerar, porque en realidad esta es la relación y la suma entre, eh, entre el agua, el suelo y el cultivo. Es decir, no es solo con qué agua yo riego, sino qué tipo de cultivo, si eso no es tolerante, y qué tipo de suelo tengo, sus condiciones de permeabilidad principalmente. Muy bien. Entonces, diferentes aspectos que se mencionan aquí, como el contenido iónico del agua, las sales solubles, parte de lo que en lo que corresponde al agua, la proporción relativa entre el sodio y los demás cationes del agua, boro y otros tóxicos, y relación entre bicarbonatos y dureza. Aquí nos estamos refiriendo básicamente al agua con que vamos a regar. Pero también, como les mencionaba, la permeabilidad y además el pH del suelo influyen en el cultivo, el tipo de cultivo e incluso más bien características climatológicas, ¿cierto? De época de lluvias, época de sequía o qué tal es, sistemas de riego, perdón, y de drenaje. Todo esto influye finalmente en el cultivo. Con respecto al agua, pues nos interesa muchísimo la salinidad, el contenido de sales, no solo sal, cloruro de sodio, sino las diferentes sales solubles, y todo esto pues se pide a través de la conductividad, ya que todo esto que está disuelto está en forma iónica, es decir, relacionado directamente con la conductividad. Con respecto a lo que afecta a la permeabilidad del suelo, está el contenido total de sales, los carbonatos y los bicarbonatos, o sea, la alcalinidad del agua, y algo que llamamos RAS, que no corresponde al reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, al que estamos acostumbrados a llamar RAS, sino a la relación de absorción de sodio, que ya veremos cómo se calcula. Esto afecta a la permeabilidad, no tanto, pues sí, la permeabilidad del suelo, pero también el hecho de que las plantas puedan absorber el agua. Y la toxicidad, que es la acumulación de compuestos en las raíces de las plantas impidiéndoles absorber los nutrientes y el agua y demás, y esa acumulación básicamente es de sodio, boro, cloruros, nitratos y amonio, son los principales compuestos de interés. Una forma de clasificar el agua para riego es esta tomada del Departamento de Salinidad de los Estados Unidos. Es viejita la gráfica, pero yo creo que sigue teniendo vigencia. Relaciona el RAS con la conductividad, el RAS o la RAS, la relación de absorción de sodio, que se calcula de esta manera: el contenido de sodio sobre la raíz cuadrada del promedio de calcio y magnesio. Tanto sodio como calcio como magnesio deben expresarse en 1000 equivalentes por litro. En esta gráfica vemos que en las abscisas está el peligro de salinidad, de salinización del suelo, de bajo, medio, alto a muy alto, y está en términos de la conductividad. Aquí aparecen micromos por centímetro, sistema inglés, pero podemos utilizarla en microsiemens por centímetro, sistema internacional, que son equivalentes. Y esta conductividad divide nuestra gráfica en 4 grupos verticales. En las ordenadas, por su parte, está la relación de absorción de sodio, la RAS que acabamos de calcular, que divide también en peligro de sodio en bajo, medio, alto y muy alto. Está muy sensible mi ratón, pero lo divide en diagonales, no es exactamente horizontal. De manera que uno simplemente entra a la gráfica con una conductividad. Usemos nuestra pluma, color rojo. Entra uno a la gráfica con una conductividad, bueno, debe ser vertical, perdón, lo chueca que está hoy mi mano. Vamos a pintarla, tratar de pintarla más vertical. Bueno, aquí por ejemplo, y entra uno con la relación de absorción de sodio, y donde se crucen nos da una categoría C2, C2 en este caso. Fíjense que por conductividad todos estos son C1, C2, C3 y C4. En el otro sentido, S1, S2, S3 y S4. El agua para mejor o de mejor calidad para riego está en este cuadrante, en el C1, S1, y la peor en el C4,
S4. Vamos a ver cómo se interpretan en la siguiente diapositiva. Aquí están. Para C1, el agua es de baja salinidad, esta es la conductividad en ese rango, y se puede regar la mayoría de suelos y de cultivos. Si aumenta la salinidad, entonces necesitamos drenajes más o menos buenos, moderados, y es apta para cultivos que tienen una tolerancia moderada. Aumenta la conductividad y en términos de salinidad ya no es tan buena, necesitamos drenajes excelentes y solo cultivos y plantas que son tolerantes a las sales. La C4 definitivamente es un agua muy salina, no recomendable en general, tendrían que ser solamente cultivos altamente tolerantes o suelos que son muy permeables con muy buen drenaje. ¿Qué significa? Que si un agua está en este rango o incluso en el C3, requeriría que hagamos algún proceso para mejorarla y poderla usar o simplemente utilizar otra agua distinta. Y en términos de la relación de absorción de sodio, el S1 es la que es baja en sodio, para la mayoría de suelos no tiene problema. En S2 ya tiene un poco más de sodio, es media, hay un peligro de que el suelo se alcalinice cuando es de textura fina y por lo tanto la idea es usarlo solamente en suelos con textura gruesa o suelos que son orgánicos y que tienen muy buena permeabilidad. S3 demasiado sodio en suelos, solo en suelos muy yesíferos, y S4 definitivamente inadecuada para cualquier tipo de suelos. Entonces la parte de la relación de absorción de sodio, como vemos, está más relacionada con la permeabilidad del suelo, y la parte de la salinidad en términos de la conductividad está más relacionada con la tolerancia de los cultivos. Estos parámetros dados por Christiansen permiten también evaluar desde otros puntos de vista. Aquí tenemos cómo llama los parámetros: la salinidad efectiva, la salinidad potencial, el porcentaje de sodio posible y el carbonato de sodio residual. Aquí en la mitad tenemos cómo se calcula. La salinidad efectiva es a los cationes quitémosle la dureza por calcio y magnesio. En todos estos casos todo está en miliequivalentes por litro. Entonces, sumatoria de cationes en miliequivalentes por litro, a los cuales les quitamos solamente el calcio y el magnesio. Esa es la llamada salinidad efectiva. En el caso, ¿cómo se interpreta? Pues si esto da pequeño, o sea, si la diferencia entre cationes y aniones, y calcio y magnesio da pequeña, o sea, hay bastante calcio y magnesio, entre más calcio y magnesio haya con respecto a los otros parece ser mejor, ¿cierto? Incluso si da negativo es porque esto es bastante mayor que el resto de los cationes. Bueno, negativo no nos puede dar, perdón, ¿no es cierto? Porque si calcio y magnesio son cationes como nosotros, esto no nos puede dar negativo. Más bien, esto es un valor que nos permite dar que entre 0 y 3 miliequivalentes por litro sería un agua excelente para riego. Entre 3 y 15 dudosa, y más de 15 es un agua que tal como está no es recomendable. Requeriría tratamiento o cambiar de agua. Con respecto a la salinidad potencial, está dada como los cloruros más la mitad de los sulfatos. La interpretación es muy parecida a la de arriba: menor de 3 es buena, de 3 a 15 es dudosa y más de 15 no es recomendable. El porcentaje de sodio posible, por su parte, se calcula como el sodio sobre la salinidad efectiva que calculamos arriba, ambos en miliequivalentes por litro. Si este porcentaje es menor de 50, no hay problema con esta agua para riego. Y el carbonato de sodio residual es sumar los carbonatos y los bicarbonatos y restarle el calcio y el magnesio, todos en miliequivalentes por litro. En otras palabras, ustedes ya lo habrán identificado, carbonatos y bicarbonatos son la alcalinidad y calcio y magnesio son la dureza. Entonces, a la alcalinidad quitémosle la dureza. Entonces aquí sí puede darnos negativo, podemos tener mayor dureza que alcalinidad y esto darnos negativo. Hasta 1,25 como relación es un agua buena para riego. Entre 1,25 y 2,5 es dudosa y más de 2,5 no es recomendable. El mismo Christiansen nos da aquí otros criterios que también nos pueden determinar la calidad del agua para riego, y clasificando el agua en excelente, buena, aceptable, dudosa, riesgosa o definitivamente inaceptable. Por una parte, en términos de la conductividad; por otra parte, el sodio, la relación de absorción de sodio, el carbonato de sodio, los cloruros, la salinidad efectiva y el boro. Según
Según el decreto 1594 del 84 aquí en Colombia, había algunas características también o fijaba algunos límites de aguas para riego. Y aquí los tenemos: el aluminio, el cadmio, el cobre, el cromo, el flúor, hierro, manganeso, como características químicas de interés. Fíjense que pues, el hierro tampoco es muy dañino teóricamente para el riego, porque pues tiene un límite mucho mayor al de consumo humano. El manganeso, por su parte, en cambio, sí, se limita casi igual que el de consumo humano, que el límite es 0.1. Un pH con un rango un poco más amplio en cuanto a lo ácido con respecto a consumo humano. Y hay algunos que son pesados, como el plomo, el boro, que lo veíamos por su efecto de toxicidad, y con respecto también a la parte bacteriológica, dependiendo del riego, ¿cierto? Si es para riego de hortalizas, frutas, verduras, etcétera, que son luego consumidas por los seres humanos, pues hay un límite. Coliformes totales y fecales, el que tengo aquí, es para frutas con cáscara y hortalizas de tallo corto. Había un límite un poco mayor para las que no son con cáscara. Con cáscara no se refiere a frutas que tienen o no tienen cáscara, sino frutas que se consumen con cáscara. Por ejemplo, una guayaba, una fresa que sobre todo es rastrera, la matica y está regando. Al regar, hacer el riego, la planta la fruta es humedecida con el agua de riego, por supuesto, o las hortalizas de tallo corto, como lo del brócoli, la coliflor, la lechuguita deliciosa, etcétera, pues debe ser con un agua cuya calidad bacteriológica sea bastante buena, ya que se van a consumir. Ya si estoy hablando de frutas que no se riegan, que el agua no alcanza la fruta, u hortalizas que pero por otra parte además no se consumen crudas ni nada de eso, pues el límite podría ser un poco mayor. Condiciones o criterios de calidad para el agua para la vida acuática, pues su propósito básicamente es proteger tanto la vida acuática, la vida esencial, como proteger a los usuarios directos de esa agua. Pues es difícil establecer, como poner criterios específicos para todo esto. Por ejemplo, esto de la vida acuática podría ser si yo lo que quiero es un cultivo de truchas. En ese caso lo que tengo que ver es para las truchas qué condiciones son necesarias y demás, y eso me fijaría ya unos límites que tenga que controlar en el agua. Pero entonces, ya que no podemos poner pues con una tabla así con valores específicos para todas las diferentes posibilidades, pues sí, los parámetros de importancia que habría que tener en cuenta, ¿no? Los sólidos suspendidos, porque son los que se depositan en el fondo e interfieren con la cadena alimenticia, digamos, principalmente. El oxígeno, o pueden también producir condiciones sépticas, ¿cierto? La concentración de oxígeno disuelto indispensable para la vida acuática, mínima, mantener un mínimo en todos los puntos. Las variaciones del pH, el pH mismo y sus variaciones, la temperatura, esto más relacionado de pronto con los vertimientos, las diferentes formas de nitrógeno y los procesos de nitrificación que ocurrirían dentro del agua en condiciones aerobias, la presencia de fenoles y de otros compuestos orgánicos medidos a través de la DBO, que sea una DBO mínima, sustancias nocivas o tóxicas para la vida acuática, y por supuesto aquí entra en juego la capacidad de autodepuración de los ríos, la capacidad de absorber parte de la contaminación, oxidar la materia orgánica, etcétera. Agua para concreto, muy relacionada con los ingenieros civiles. ¿Qué calidad debe tener el agua usada para concreto? Pues hay dos condiciones. Una es que afecte o no la resistencia inicial del concreto, pero otra también es a largo plazo que afecte esa resistencia o que ataque lo que llamamos la armadura, el hierro que tiene el concreto. Algunas normas que tenemos aquí: una norma argentina, una norma alemana, la NTC, una norma europea y la ASTM, la NTC nuestra colombiana, ¿cierto? Y aquí tenemos pues diferentes, digamos, características del agua de interés: la alcalinidad, los cloruros, el contenido de CO2, la DQO en términos de materia orgánica presente o no, el contenido de hierro, de magnesio y de manganeso, el amoníaco y el valor del pH, y los sólidos suspendidos y totales y los sulfatos. Como ven, para algunos, como la DQO, solamente hay alguna norma que habla de los límites de materia orgánica, o el manganeso solamente, esta norma que ahorita no recuerdo de dónde sale,
Toda esta información y más amplia la tenemos en el libro del doctor Romero, de allí he tomado básicamente todos estos cuadros. Los cloruros sí se parecen ser un valor interesante, importante, aunque no hay mucho acuerdo, ¿cierto? Mientras algunas normas permiten 400 o 500, otras pueden permitir hasta 6000. Y otro importante son los sulfatos. Otra vez no hay mucho acuerdo porque hay normas que permiten hasta 3000 y otras que los limitan a mucho menos, a 600 o incluso esta a 200. Bueno, ahí tenemos algunos valores de referencia también. La norma ICONTEC, la norma colombiana, establece que se debe hacer, cuando se tiene un agua dudosa, se debe hacer probetas con agua dudosa y con agua de buena calidad y comparar las resistencias que se obtienen a los diferentes periodos, 7, 14, 28 días, y debe dar un valor mínimo, que no recuerdo en este momento, superior, no sé si al 90%. El agua dudosa debe dar más del 90% de la resistencia de la otra o algo de ese estilo. Agua para recreación. Deportes acuáticos, deportes náuticos y deportes acuáticos. ¿Qué características debería tener el agua, por ejemplo, de un embalse donde se practique navegación a vela y todo eso? O, bueno, aquí no tengo el agua de piscinas, tengo una más específica para el agua de piscinas. Pero agua de playas, por ejemplo, vean que aquí tenemos una normita, algunos datos de una norma de las playas de Hong Kong, para coliformes fecales y para turbiedad. El decreto 1594 del 84 nuestro también fijaba algunos valores. Tenemos para coliformes fecales y para coliformes totales, fenoles, oxígeno disuelto en términos del porcentaje de saturación, el pH de 5 a 9, SAAM, que es el ensayo por el cual se determinan los detergentes, o sea, esto significa detergentes, sustancias activas al azul de metileno. El componente principal de los detergentes, ese que llamábamos el LAS o el ABS, que hacía que fueran no biodegradables, resulta que reacciona con el azul de metileno. Entonces se puede hacer mediante un ensayo colorimétrico, una curva de titulación, una curva de calibración, perdón, y a través de ella determinar la concentración de detergentes. La temperatura y la turbiedad, como lo veíamos que aparece en esta. En la legislación nuestra, aquí por ejemplo para los coliformes, aparece un rango entre paréntesis y se refería a si estamos hablando de contacto primario o contacto secundario en esa recreación. Contacto primario significa que la persona está sumergida en el agua en ese deporte acuático y por lo tanto la concentración la calidad bacteriológica del agua debe ser mucho mejor, por eso más restrictivo y se requiere menos de 1000 coliformes totales por cada 100 mililitros. Cuando el contacto es solo accidental, por ejemplo la navegación a vela y demás, donde eventualmente el personaje cae en el agua, entonces el rango puede ser un poco más amplio, hasta 5000. Aquí tengo la norma para piscinas, lo que hay para piscinas y los valores principales. Allí está el pH por una parte, está la alcalinidad del agua, que haya suficiente alcalinidad, el cloro libre, un residual entre 0.6 y 3 miligramos por litro necesario para mantenerla adecuadamente desinfectada, los cloruros hasta 1000, recordemos que los cloruros están presentes en la orina, los coliformes fecales y los coliformes totales, los valores límite. Aquí hay otra medición bacteriológica como conteo total en placa en unidades formadoras de colonia menor de 200, o sea, bacterias aerobias totales básicamente. Está la dureza del agua, el nitrógeno orgánico y el amoniacal, el rango de pH un poco más estrecho que el que tenemos para consumo humano, la temperatura pues es para que sea adecuada para el ser humano y turbiedades menores de 10. Podemos pensar también en el uso del agua para fines industriales y aquí de nuevo no podemos tener una tabla de valores específica porque el agua se usa a nivel industrial de muchas maneras, en procesos de manufactura, en generación de energía, en la minería. El agua es usada a veces quedando dentro del producto, como por ejemplo en las conservas. Entonces en ese caso tengo que usar agua calidad potable, consumo humano, ¿cierto? En otros casos no, se usa por ejemplo para enfriamiento, se usa por ejemplo en la producción de energía en calderas, se usa por ejemplo simplemente para lavado, pensemos por ejemplo en una industria de automóviles que utilice
piezas que vienen de otros países, que pueden venir en barco, que pueden venir en bebidas en grasa, etcétera. Y un primer paso en el proceso de ensamblaje de los automóviles entonces es el lavado. Pues esa es un agua que debe tener unas características específicas para de pronto no corroer las piezas metálicas, etcétera. Entonces son diferentes usos en cada caso y por lo tanto en cada caso habrá que establecer cuáles son las características y los límites para esa agua, para ese uso. Pensemos en la industria farmacéutica, pensemos, no sé, en todo tipo de industrias que pueden usar el agua. Características de pronto principales en las que nos fijaremos para cada uno de esos tipos de agua serán los diferentes tipos de sólidos, suspendidos y totales, incluso los disueltos, el pH, la turbiedad, la dureza, por ejemplo en el caso del agua para lentes de contacto que debe tener dureza 0 para los lentes de contacto blandos, dureza en el caso de las calderas, como vamos a ver más adelante, por aquello de la dureza no permanente que podría, dureza no carbonácea, dureza permanente que podría causar la explosión de la caldera. El oxígeno disuelto y los gases disueltos, en algunos casos quizás necesitemos que no haya oxígeno, por ejemplo en las calderas, y la presencia de materia orgánica y el CO2, como algunas de las principales características de interés. Aquí está la del agua para calderas y entonces las tenemos clasificadas dependiendo de la presión, baja, intermedia y alta. La dureza, que era una de las que mencionábamos siempre, si la presión es baja parece no tener mucha importancia, pero presión intermedia o alta definitivamente dureza fuera, por el problema de la explosión de la caldera. Pero hay otras características de interés, como la alcalinidad, el amoníaco, bicarbonato, que es una de las causas de alcalinidad, pero aquí está presentado de manera separada. Además no lo podemos comparar porque aquí está expresado como bicarbonato y allá está expresado como CaCO3. La presencia de materia orgánica, el hierro y el manganeso tienen límites más bien bajos también. El magnesio, el oxígeno disuelto, que en general en las calderas prefiere dejarse al límite en 0 prácticamente. El rango de pH, aguas más bien más alcalinas que ácidas. También hay un límite para los detergentes, sustancias activas al azul de metileno, para los sólidos disueltos totales y para los suspendidos. Agua para enfriamiento, otra que podría interesarnos, y entonces aquí hay algunas características, alcalinidad y cloruros, algo con respecto a la materia orgánica, la dureza no tiene mucho problema, el hierro y el manganeso sí bajarlos bastante, y el amoníaco, el pH parecido al del agua para consumo humano, los detergentes también prácticamente fuera, los sólidos disueltos, ¿qué más hay? Sulfatos, casi como agua para consumo humano, un poco menos incluso, y la turbiedad hasta 50 en agua para enfriamiento. Agua para reuso urbano, interesante, y esto es agua que se pueda volver a usar, reusar, o sea que ha sido usada pero que se vuelve a usar. Podría ser el caso de las aguas grises en las viviendas, aquellas que salen de los lavamanos y de las duchas y que se pueden hacerles un pequeño tratamiento y usarlas después, por ejemplo, en los inodoros. Pero en este caso estamos hablando de reuso urbano, o sea, a nivel urbano, que es básicamente lavado de vías, lavado de fachadas, riego de zonas verdes y parques. Ese sería el reuso urbano. Y entonces aquí, claro, tenemos como características, lógicamente, la parte bacteriológica, la parte de materia orgánica, un residual de cloro, es decir, un agua que haya sido desinfectada. Atención pues a la mezcla de residual con de pronto materia orgánica, que no vaya a haber la posibilidad del cloroformo. Bueno, el pH, los sólidos suspendidos y la turbiedad. Y habla de dos, sin restricciones y restringido. Como vemos, este que dice sin restricciones tiene límites más estrechos. Se refiere a uso en zonas que no tienen restricción de acceso. Por ejemplo, parques. Si en los parques no hay restricción de acceso y la gente se puede sentar en el parque, el bebé puede gatear y todo eso, pues lógicamente debe ser un agua de mucho mayor calidad la que se use para regarlo. Pero si es acceso restringido, pues se pueden tener valores más altos en la parte, por ejemplo, bacteriológica, que es como la que más importa, lo demás es muy semejante. Finalmente, pues lo más importante es que quizás es mejor contaminar menos que tener que tratar más. Recuerdo mucho, hace muchos años, cuando yo era joven,
Cali tenía, un alcalde de Cali tuvo un lema que decía que Cali no estaba más hermosa y más bonita porque la barrieran, sino porque no la ensuciaran. Y creo que eso se aplica mucho a esto de la calidad del agua. Quizás es mucho mejor no ensuciarla tanto, contaminarla menos eh, y que tener que tratarla después. Mm, También pues la conciencia de que lo que nosotros descargamos cuando eran los cavernícolas como los de la imagen, es una caricatura de un caricaturista que le hace caricaturas a la WWA de diferentes tipos. Eh, pues cuando solo eran los cavernícolas no importaba lo que se descargara en el agua porque era tan poca la población que la capacidad de autodepuración de los ríos y de los cuerpos de agua no tenía problema, ¿cierto? Pero no pasó ni siquiera el millón de años desde los cavernícolas hasta ahora y nosotros estamos notando o notamos ya la contaminación de los demás. Entonces, pues los esfuerzos que hagamos deben irse muchísimo también a no contaminar los cuerpos de agua, a minimizar la contaminación, de tal forma que luego el tratamiento sea más factible y más económico y más posible y tengamos todos agua apta para consumo. Y aquí termina nuestro curso de química del agua. Espero que haya sido pues de mucha utilidad, que hayan aprendido mucho. Estoy disponible para todas sus inquietudes como siempre a través del Moodle, a través del correo electrónico.